El viernes, la Fundación Joaquín Balaguer hizo la misa de los 21 años de la muerte del doctor Joaquín Balaguer. Fuimos, estuvimos presentes, agradecemos mucho a Joaquín Ricardo, que nos había invitado personalmente, y nos encontramos ahí con gente muy querida, muy balaguerista, y entre ellos mujeres y hombres, de esa gente que quería a Joaquín Balaguer. Y estaba al lado de Joaquín Ricardo, estaba Johnny Jones. Johnny, un abrazote, hacía años que no lo veía. Estaba Hito Bisonó, que es un gesto muy hermoso de Hito. Muy hermoso de Hito. Por supuesto, no voy a mencionar todas las personas que estaban ahí, porque no es necesario. Pero me llamó la atención las palabras del sacerdote, porque habló sobre Joaquín Balaguer. Yo conocí a Balaguer, si se dice conocerlo, en la política, y de verlo personalmente 2 veces en mi vida, 2 saludos. Muchos gustos, más nada. Más nunca, una vez que fui con Pellegrini y un grupo para presentarle el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, en su propia casa. Y habló sobre por qué él había hecho los parques nacionales, que había que preservarlos, etcétera. Conversó con nosotros sobre eso. Más nada. Nunca volví a ver a Joaquín Balaguer. 2 veces en mi vida lo vi. Bien. Debió haber ido más gente. Pero está bien. Como decía Borges, Jorge Luis Borges, disfruté de la amistad de unos pocos, que es lo que importa. Punto. El sacerdote lo conocía bien, porque esa iglesia donde se hizo la misa queda en el Evaristo Morales, que me tuvieron que explicar cómo llega, porque no hay persona más mal orientada en la vida que yo. Total, un desastre. Y aquí María Elena también dijo cómo llegar a la iglesia. Un mapa para me tuvieron que hacer un mapa para yo llegar. Pero yo lo resolví mejor. Me fui en Uber. Ya, asunto resuelto. Me fui en Uber. Dije, yo no voy a llegar porque me voy a perder. Y entonces ese sacerdote conversó sobre las luces y las sombras de Joaquín Balaguer. Dice, como todo el mundo. Él tiene sus luces y sus sombras. Y más cuando tú tienes el poder. Ok. Por cierto que hoy, no sé, lo vi en un periódico digital, una persona de la OEA que dice que estuvo aquí en el 94, un representante de la OEA. La verdad que ahora, creo que fue en Acento, una entrevista que hizo en Acento. Dijo que Peña Gómez había ganado las elecciones del 94 y que Joaquín Balaguer se las había hecho fraude y se las había robado. Bien, todo eso siempre está pendiente cuando se habla de Joaquín Balaguer sobre el fraude electoral. Nunca le reconocieron a Joaquín Balaguer ese apoyo que tenía. Nunca se lo reconocieron, pero no hay problema. Siempre ganó por fraude. Bien. Bueno, señores, déjenme decirle esto. A la reunión del CELAC, hay análisis que están haciendo. Ponme a Ortega y a la señora Murillo, su esposa y vicepresidenta, por favor, Jovita. Estas 2 personas que ustedes... Mírame esto, María Elena. Dime lo que... Mira, Eury, mira ahí tus líderes. Dice Daniel y Rosario Murillo, sí. Y Murillo. La que manda. Coño, pero si eso es lo que manda allá en Nicaragua. Esa es. Pobre nicaragüense. Eso. No es esa, no. Eso. Entonces, están haciendo una petición. Ahí está el titular. Las víctimas de Daniel Ortega instan a la cumbre entre la Unión Europea y el CELAC y la CELAC de unirse para elevar la presión sobre el régimen.
Las víctimas de Daniel Ortega son víctimas. Les ha quitado la nacionalidad, los ha extraditado de su propio país, los ha encarcelado, los ha metido presos para que no puedan participar en las elecciones. Un verdadero abuso. Y como esa cumbre del CELAC no va para ningún lado, ya le están haciendo los análisis, usted lo puede buscar en el periódico El País. ¿Qué se va a sacar de esa cumbre del CELAC? Pues nada, conversaciones, esto, lo otro, pero no va a pasar de ahí. De ahí no va a venir nada. Entonces, por lo menos que ojalá que esto prendiera, que la cumbre se pronuncie con respecto a la situación que están viviendo la oposición en Nicaragua. Con esta señora no le cabe un collar más, una prenda más, un anillo más, una pintura más. No le cabe. Dios mío, Dios nos libre, pero Dios mío. Tanto que luchamos por esa pendeja. Bueno, eso es lo que le duele a uno. Hubo una explosión de nuevo, el puente de Crimea, un puente de Crimea que es el que une a Crimea, la península de Crimea, con Rusia. Un bombazo anoche. Ya Kiev no ha dicho que fueron ellos, pero en la prensa sale y dice que fue, por supuesto, que fue Ucrania que bombardeó ese puente, como la otra vez, no es la primera vez. La otra vez también bombardeó el puente. Es la segunda vez que Ucrania, después dijo Ucrania, lo mismo Estados Unidos. Ahí están las imágenes del puente roto, un puente roto. Y nada, vamos a ver qué sucede con esto, con esta situación de Ucrania. Ucrania dice, Zelensky salió muy desencantado de la reunión de la OTAN de la semana pasada porque él quería, y lo entendemos, que la OTAN dijera, ya usted es miembro de la OTAN. Pero Biden y Alemania, principalmente, dijeron, espérate, no podemos, porque no podemos poner a la OTAN enfrentándose. Si hay un miembro que tiene problemas y está en guerra, no puede entrar a la OTAN, de acuerdo a los estatutos de la OTAN. Pero además de eso sería poner a la OTAN a pelearse con Rusia. Y nosotros no estamos en eso. Entonces Zelensky salió tan incómodo, y se lo conté la semana pasada, todo esto son informaciones que aparecieron en la prensa, que escribió un Twitter diciendo, no entiendo cómo ni siquiera nos pusieron la fecha de entrada a la OTAN. Muy incómodo. Entonces, tanto Estados Unidos como la misma Alemania y otros países le dijeron, Zelensky, espérate, te vamos a seguir respaldando. Te vamos a seguir respaldando. Entonces le mandaron ahora las bombas racimo, que dice, Biden dijo, oído por estos oídos que se lo va a comer la tierra, Biden dijo, pero es que Rusia está usando las bombas racimo también. Ya Putin respondió y dijo, Rusia no usa las bombas racimo en esta guerra, no las está usando. Bueno, el caso es que le van a mandar más armas a Zelensky, a Ucrania, más aviones si van los aviones, más misiles si van los misiles, de largo alcance. ¿Qué quiere decir esto? Que con un bombazo, como por ejemplo el puente de Crimea, pues lo pueden llegar con misiles de largo alcance, supongamos, a una parte importante de Rusia, a alguna población o al mismo Moscú. Un bombazo, pim pam, se acabó. Entonces, la situación no es para uno estar, vamos a decir, celebrando que sí, que sí, no. Está bastante delicada la situación mundial. Está bastante delicada. Mientras tanto, John Kerry, que fue el secretario del Departamento de Estado con Obama, fue candidato presidencial y no cuajó, casado con una mostaza y con un cachú, porque la mujer de él era de los productos Heinz, que nosotros decimos Heinz, lo conocemos todos, cachú, mayonesa, qué sé yo, cuando una multimillonaria, una familia multimillonaria, una de esa familia era la esposa del señor John Kerry. Está en China. Y está en China con un mandato del presidente Biden
para que China baje los niveles de contaminación. Que la señora Janet Yellen, también habló de esto cuando fue la semana pasada a visitar a los chinos. Está interesado Estados Unidos en la cuestión climática, le mandó ahora a John Kerry con este mensaje expreso, solamente hablarle de bajar los niveles de contaminación. Y China le dice que sí, que los ha bajado, pero China ha vuelto al uso del carbón en las plantas eléctricas, como la que nosotros tenemos aquí. China volvió. Y China dijo, es que no puedo hacer otra cosa. Mientras esté la situación mundial como esté, nosotros no podemos seguir dependiendo de algo que nosotros no tengamos para producir la energía eléctrica, y por lo tanto tenemos que seguir. Eso salió, todo esto que yo les estoy narrando está en los periódicos, haciéndole un resumoro. No puedo hacer otra cosa más que seguir usando carbón. Aquí se armó un titingo con esta planta de carbón de Punta Catalina. Todavía no ha salido la auditoría, ¿verdad, ingeniero Almonte, doctor Almonte? Bueno, yo no sé cuál es su profesión, excúseme. Yo sé que usted es, qué sé yo, qué nuclear, ¿verdad, Julio? Sí. Técnico nuclear. Él es un técnico físico nuclear. Que el carbón y que la sobrevaluación y que la qué sé yo cuánto. Ok, todo eso, muy bien. Pero no hay luz. Y están los apagones por todas partes. Ok. Entonces, por ese lado, hay un artículo hoy que yo les recomiendo, que sale en la prensa norteamericana. Biden está venciendo a China con fichas por la cuestión de que Biden le prohibió venderle a China los chips de alta gama. Prohibido que se le vendan a China, que China los pueda importar. Los semiconductores o chips. Señores, esos chips, yo estaba leyendo en el artículo, en uno de estos artículos, usted sabe que tienen hasta 20 mil, que si yo cuántos billones de partículas que son las que hacen la transmisión, porque esto es lo que hace la transmisión de la energía eléctrica. Hay un ingeniero que se llama el ingeniero Juan Rodríguez, que dicho sea de paso fue mi alumno en el colegio de bachilleres, brillante siempre, que sabe mucho de esto. Yo voy a pedirle un día a Julio que lo invite, para que ustedes entiendan lo que significan los semiconductores. ¿Por qué Estados Unidos dice no te lo podemos seguir vendiendo? Porque tú lo vas a usar en la industria militar a China. Y China le dice, pues yo no te voy a dejar que tú te lleves el silicio ni el germanio para tú hacer esos semiconductores. No te voy a enviar. Y esa es una guerra que hay, que nadie sabe hacia dónde va a conducir todo esto. Entonces, le dicen hoy, Biden está venciendo a China con fichas, pero puede que no sea suficiente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está muy entusiasmado con la inteligencia artificial, con esto y China no está en eso. China ahora está vendiendo más carros que nunca. Chino, hasta aquí llegaron. Está vendiendo una serie de productos que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. Y Estados Unidos, dice el artículo en el New York Times, muy entusiasmado con esto de la inteligencia artificial, que es una minoría, que todavía aquello no ha, vamos a decir, cogido totalmente la forma que tiene que coger y la seguridad que debe tener. Y China está en otra cosa. China está, y Estados Unidos está defendiendo, discutiendo en el Congreso su defensa, los millones y billones que tiene que hacer para la defensa, pero China también. ¿Qué nos augura eso? Yo no sé, pero de que estamos en una guerra fría, estamos en una guerra fría. Les recomiendo el artículo del New York Times. Biden está venciendo a China con fichas, dicen ellos. Pero puede que no sea suficiente porque se está distrayendo Biden y los norteamericanos con otras cosas en tecnología, que China está muy concentrada en el aspecto militar.
Ok. En Haití, esto da hasta pena. En Haití, el Consejo de Seguridad renueva el mandato de la BINU. La BINU es una unidad de las Naciones Unidas que trabaja en Haití por un año y le dice al secretario general Guterres que presente un informe escrito al Consejo en consulta con Haití dentro de 30 días, en los próximos 30 días. Esto es Le Noveliste. El Consejo de Seguridad renueva el mandato de la BINU y pide opciones, incluido el despliegue de fuerzas en Haití. Atención a don Roberto Álvarez, ya que el presidente no está aquí. Esto es importante porque el Consejo de Seguridad, además de renovar esta estancia de la BINU en Haití, está también haciendo una discusión para el mantenimiento de la paz que tiene que ver con que se acabe el tráfico ilícito y el desvío de armas y material relacionado con lo que usan las bandas. Una capacitación adicional para la Policía Nacional de Haití. Apoyo para una fuerza multinacional ajena a la ONU. O una posible operación de mantenimiento de la paz en apoyo a un arreglo político en Haití. O sea, que pudieran ir tropas de la ONU, que es China y Rusia que tienen esto detenido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero ¿qué pasa? Que sencillamente donde tú estás leyendo eso, en Le Noveliste, ahí mismo dice que se hizo una reunión de todos los partidos en Haití para ponerse de acuerdo por dónde va a seguir la ruta de la crisis haitiana. Y lo que tú tienes ahí es un titular que dice: fracaso de la segunda ronda de negociaciones liderada por emisarios de CARICOM. No se ponen de acuerdo los políticos haitianos. No se ponen de acuerdo. Salieron del CARICOM diciendo que sí, que se iban a poner de acuerdo. Ya lo discutieron. Hay unos que dicen que un consejo de 5 para unas elecciones, otros dicen que sea un gobierno provisional. El caso viene a ser que mientras los políticos haitianos, los empresarios haitianos siguen sin importarle la suerte del pueblo haitiano, ahí hay 5 millones, incluyendo qué sé yo cuántos niños muertos de hambre en Haití. No les importa. No les importa. Así mismo dijo Roberto Álvarez, el secretario, nuestro secretario de Relaciones Exteriores en días atrás. Es que a los ricos haitianos, a los empresarios haitianos, a los políticos haitianos, le importa un pito la suerte de ese pobre pueblo. Y finalmente, para que decía algo positivo, nos vamos a ver mañana o pasado mañana. Se estrena la película Barbie. No me digas que ustedes no jugaron con Barbie. María Elena, tú jugaste con Barbie. Mis hijas jugaron con Barbie. Yo prefería mis muñequitas de papel. Sí, qué lindo. Yo también. Habían unas revistas, selecciones, donde venía de todo. Y yo recortaba televisores. Miren la casa de Barbie. Cuando yo le puse de reyes la casa de Barbie a mis hijas, jugaron con ella, yo creo, hasta que fueron grandes. Dilo en primera persona del plural. Jugamos, porque tú también jugaste con ella. No, yo no jugué. No, porque el comunismo no me dejaba. Ah, bueno. Sí. Pero está la Barbie, pero había una Barbie negra que yo le compré, como mis hijas tienen un padre negro, o tenían, porque Carlos murió. Pero tienen, porque pero sigue siendo su padre. Era negro y ellas son mulatas. Entonces yo le compré la Barbie negra. Ok. Pero en el vecindario de Gascue, donde vivíamos, en el vecindario de Gascue, como que cayó mal eso. Sí. Una Barbie negra. No. Que alguien me decía que utilizara mejor mestiza, que mulata viene de mula. Yo nunca lo confirmé, pero... No, ¿tú crees que no? No. Entonces, no solamente se estrena la Barbie, ponme la huye, porque es una Barbie que despierta a la realidad de la vida. Ajá. Aparentemente, según los trailers. ¿Ok? Que sale de ese idilio, ese idílico paraíso donde ella vive y aterriza y dice,
y la muerte existe en unos trailers que estaba viendo, ¿ok? Pero también se estrena una tolete de película que se llama Oppenheimer. La vida de Robert Oppenheimer, el, vamos a decirlo así, hacedor de la bomba atómica. Su vida. Dice que después que hizo aquello, se ha descrito, gente que lo conoció, lo pude leer en la prensa, gente que lo conoció dice que el día que estalló la bomba atómica, que estaban haciendo la prueba en el desierto, él estaba, que no había dormido, que estaba nervioso, que estaba tenso. Bueno, cuando por fin surgió el hongo de la bomba atómica, ellos estaban como a 10 o 20 kilómetros de distancia viendo la explosión. Entonces él respiró y se sintió tan orgulloso de su trabajo que entonces llama la atención cómo se deprimió al final de su vida y dijo: he creado un artefacto para la muerte. O sea, se parece un poco a Einstein también. O sea, como que le entró una depresión, dicen sus biógrafos, después al final de su vida, que se le veía muy cabizbajo, porque había creado este artefacto para la muerte. Quiere decir que son dos películas que se están siendo muy recomendadas, la Barbie y la de Oppenheimer. Ojalá que la traigan aquí pronto. Gracias, Julio. Cambio y fuera.